Momo siguió diciéndoles con la mano durante mucho rato. Estaba muy contento de que sus dos amigos volvieran a estar de buenas. Otra vez, un chico le trajo su canario, que no quería cantar. Eso era una tarea mucho más difícil para Momo. Tuvo que estarse escuchándolo toda una semana hasta que por fin volvió a cantar y silbar. Momo escuchaba a todos, a perros y gatos, a grillos y ranas, incluso a la lluvia y al viento en los árboles. Y todos le hablaban en su propia lengua. Algunas noches, cuando ya se había ido a sus casas todos sus amigos, se quedaba sola en el gran círculo de piedra del viejo teatro, sobre el que se alzaba la gran cúpula estrellada del cielo, y escuchaba el enorme silencio. Entonces le parecía que estaba en el centro de una gran oreja, que escuchaba el universo de estrellas, y también que oía una música callada, pero aún así muy impresionante, que le llegaba muy adentro al alma. En esas noches solía soñar cosas especialmente hermosas, y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada de especial, que pruebe, a ver si sabe hacerlo también. Una tempestad de juego y una tormenta de verdad. Se entiende que al escuchar, Momo no hacía ninguna diferencia entre adultos y niños, pero los niños tenían otra razón más para que les gustara tanto ir al viejo anfiteatro. Desde que Momo estaba ahí, sabían jugar como nunca habían jugado. No les quedaba ni un solo momento para aburrirse. Y eso no se debía a que Momo hiciera buenas sugerencias. No, Momo simplemente estaba ahí y participaba en el juego. Y por eso, no se sabe cómo, los propios niños tenían las mejores ideas. Cada día inventaban un juego nuevo, más divertido que el anterior. Una vez, era un día pesado y bochornoso. Había unos 10 u 11 niños sentados en las gradas de piedra esperando a Momo, que se había ido a dar una vuelta, según solía hacer alguna vez. El cielo estaba encapotado con unas nubes plomizas. Probablemente habría pronto una tormenta. «Yo me voy a casa», dijo una niña que llevaba un hermanito pequeño. «El rayo y el trueno me dan miedo». «¿Y en casa?», preguntó un niño que llevaba gabas. «¿Es que en casa no te da miedo?». «Sí», dijo la niña. «Entonces igual te puedes quedar aquí», respondió el niño. La niña se encogió de hombros y asintió. Al cabo de un rato dijo: «A lo mejor Momo ni siquiera viene». «¿Y qué?», se mezcló en la conversación un chico con un aspecto un tanto descuidado. «Aún así, podemos jugar a cualquier cosa sin Momo». «Bien, pero ¿a qué?». «No lo sé, a cualquier cosa». «Cualquier cosa no es nada. ¿Alguien tiene una idea?». «Yo sé una cosa», dijo un chico con una aguda voz de niña. «Podríamos jugar a que las ruinas son un brazo barco, son un gran barco y navegamos por mares desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy el capitán y tú eres el primer oficial y tú eres un investigador, porque es un viaje de exploración, ¿sabéis? Y los demás sois marineros». «¿Y nosotras las niñas qué somos?». «Vosotras sois marineras. Se trata de un barco del futuro». Eso era un buen plan. Intentaron jugar, pero no conseguían ponerse de acuerdo, y el juego no funcionaba. Al rato, todos volvían a estar sentados en las gradas y esperaban. Entonces llegó Momo. La espuma saltaba furiosa cuando la proa cortaba el agua. El buque oceanográfico de Argo cabeceaba majestuosamente en el oleaje mientras avanzaba tranquilamente, a toda máquina, por el mar del Coral del Sur. Nadie recordaba que un barco se hubiese atrevido a navegar por estos mares peligrosos, llenos de bajíos, arrecifes de coral y monstruos marinos desconocidos. Había aquí sobre todo lo que llamaban el tifón eterno, un ciclón que nunca descansaba. Recorría incansable esos mares buscando víctimas como si fuera un ser vivo, incluso astuto. Su camino era impredecible
y todo lo que caía en las garras de ese huracán no volvía a aparecer hasta que quedaba reducido a astillas. Bien es cierto que la nave expedicionaria Argo estaba muy bien preparada para un encuentro en el ciclón Andarín. Estaba hecha enteramente de acero especial, azul, elástico e irrompible como una espada toledana, y merced a un sistema de construcción especial, estaba fundido enteramente de una pieza, sin ninguna soldadura. Aún así, es difícil que otro capitán y otra tripulación hubieran tenido el valor de exponerse a estos peligros, pero el capitán Gordon tenía mucho valor. Desde el puesto de mando miraba orgulloso a sus marineros y marineras, todos ellos grandes especialistas en sus respectivos campos. Al lado del capitán estaba su primer oficial, don Melú, un lobo de mar de los que quedan pocos. Había sobrevivido a 127 huracanes. Un poco más atrás, en la toldía, se podía ver al profesor Cuadrado, director científico de la expedición, con sus dos auxiliares, Mora y Sara, que merced a su prodigiosa memoria suplían bibliotecas eternas. Los tres estaban inclinados sobre sus instrumentos de precisión y se consultaban en su complicada jerga científica. Un poco más allá estaban en cuclillas la bella nativa Momo-san. De vez en cuando el profesor le preguntaba acerca de algún detalle de esos mares, y ella le respondía en su hermoso dialecto hula, que sólo el profesor entendía. El objetivo de la expedición era hallar las causas del tifón Andarín y, de ser posible, eliminarlo, para que esos mares volvieran a ser navegables para los demás barcos. Pero de momento todo seguía tranquilo, y no había indicio de tempestad. De repente un grito del vigía arrancó al capitán de sus pensamientos. «¡Capitán!», gritó desde el cofa haciendo bocina con las manos. «Si no estoy loco, veo ahí delante una isla de cristal». El capitán y don Melú miraron inmediatamente a través de sus catalejos. También el profesor Cuadrado y sus auxiliares se acercaron. Interesados, solo la bella nativa se quedó tranquilamente sentada. Las misteriosas costumbres de su pueblo le prohibían mostrar curiosidad. Pronto llegaron a la isla de cristal. El profesor bajó del barco por una escala de cuerda y pisó el suelo transparente. Este era enormemente resbaladizo y al profesor Cuadrado le costaba mucho mantenerse en pie. La isla era totalmente redonda y tenía un diámetro de unos 20 metros. Hacia el centro se levantaba como una cúpula. Cuando el profesor hubo alcanzado el lugar más alto, pudo distinguir claramente una luz titilante en su interior. Comunicó sus observaciones a los demás, que esperaban atentos apoyados en la borda. «Según eso», dijo la auxiliar Mora, «debe de tratarse de una Cestapuntia priscatresia». «Puede ser», dijo la auxiliar Sara, «pero también puede ser un códulo leporífero». El profesor Cuadrado se enderezó, se ajustó las gafas y gritó hacia el puente. «En mi opinión, tenemos que vernoslas con una variedad del Commodus intarsicus común, pero no podremos estar seguros hasta haberlo visto por debajo». Al instante se echaron al agua 3 de las marineras, que eran además submarinistas de la fama mundial y que mientras tanto ya se habían vestido con sus trajes de inmersión. Durante un rato no se vieron en la superficie del mar más que montones de burbujas, pero de repente sacó la cabeza del agua una de las niñas, de nombre Sandra, que gritó con voz entrecortada: «¡Es una medusa gigante! Las otras submarinistas están atrapadas entre los tentáculos y no pueden soltarse. Tenemos que ayudarlas antes que sea demasiado tarde». Dicho esto, volvió a sumergirse. Inmediatamente se lanzaron al agua 100 expertos hombres rana a las órdenes del capitán Blanco, conocido por el apodo El Delfín. Bajo el agua comenzó un combate increíble y el mar se cubrió de espuma, pero ni siquiera esos valerosos marineros consiguieron librar a las 2 chicas de los terribles tentáculos. La fuerza de la gigantesca medusa era demasiado grande. «Hay en ese mar alguna cosa», dijo el profesor con la frente arrugada a sus 2 auxiliares, «que provoca el gigantismo en los seres vivos. Esto es sumamente interesante».
Mientras tanto, el capitán Gordón y su primer oficial, don Melú, que habían estado conferenciando, habían tomado una decisión. ¡Atrás! Gritó don Melú. ¡Todo el mundo a bordo! ¡Partiremos al monstruo en dos! Si no, no podremos librar a las dos marineras. El Delfín y sus hombres volvieron a subir a bordo. El Argo retrocedió un poco y se lanzó después con toda su potencia avante, hacia la medusa gigante. La proa del buque era aguda como una cuclilla de afeitar. Cortó la medusa en dos mitades, sin que a bordo se notara apenas un pequeño temblor. La maniobra no carecía de peligro para los dos submarinistas presas entre los tentáculos, pero el primer oficial había calculado su posición con la mayor exactitud y pasó por medio de las dos. Al instante, los tentáculos del monstruo perdieron toda su fuerza y las dos prisioneras pudieron librarse de ellos. Fueron recibidas jubilosamente a bordo. El profesor Cuadrado se acercó a las dos muchachas y les dijo: «Ha sido culpa mía, no debería haberos enviado. Perdonadme por haberos puesto en peligro». «No hay nada que perdonar, profesor», respondió una de las chicas con una risa alegre. «Al fin y al cabo nos hemos embarcado para eso». A lo que la otra chica añadió: «El peligro es nuestra profesión». Ya no quedaba tiempo para más palabras. Durante los trabajos de rescate, el capitán y la tripulación se habían olvidado de observar el mar, de modo que solo ahora, en el último instante, se dieron cuenta de que por el horizonte había aparecido el tifón Nandarín, que se dirigía a toda velocidad hacia el Argo. Llegó al barco una primera ola. Impresionante, lo alzó en su cresta y lo lanzó por una misma acuosa de 50 metros de profundidad, por lo menos. De haberse tratado de una tripulación menos experta y valerosa que la del Argo, en este primer embate la mitad habría sido arrastrada por la borda, mientras que la otra mitad se habría desmayado. Pero el capitán Gordón estaba bien plantado sobre el puente de mando, como si no hubiera pasado nada, y toda la tripulación había aguantado del mismo modo. Solo la hermosa indígena Momosán, no acostumbrada a los peligros del mar, se había refugiado en un bote salvavidas. En pocos segundos se oscureció todo el cielo. El torbellino se lanzó ululante sobre el barco, al que hacía saltar sobre las olas como un corcho. Su furia parecía crecer de minuto en minuto por no poder romperlo. El capitán daba sus órdenes con voz sosegada, y su primer oficial las repetía en voz alta. Incluso el profesor Cuadrado y sus auxiliares seguían junto a sus instrumentos, calculaban dónde debía estar el centro del tifón, pues hacia ahí tenía que ir el barco. El capitán Gordón admiraba en silencio la sangre fría de los científicos que al fin y al cabo no conocían el mar como él y sus hombres. El primer rayo cayó sobre el buque de acero, que quedó cargado eléctricamente. Hacia cualquier parte se extendiera la mano saltaban chispas, pero todos a bordo del Argo se habían entrenado durante meses para ello. A nadie le importaba ya. Lo único malo era que las partes más delgadas del barco, cables de acero y barras de hierro, se ponían incandescentes como el filamento de una bombilla, y eso dificultaba un poco el trabajo de la tripulación, aunque todos llevaban guantes de amianto. Quiso la suerte que esa incandescencia se apagara pronto, porque comenzó a caer una lluvia tal, y como nadie de a bordo, a excepción de don Melú, había visto jamás una lluvia tan espesa que pronto desplazó todo el aire respirable. La tripulación tuvo que ponerse gafas y escafandras de submarinista. Un relámpago sucedía a otro y un trueno a otro. La tempestad ululaba. Se levantaba olas enormes y blanca espuma. El Argo, con los motores a toda máquina, avanzaba metro a metro contra la fuerza incontenible del tifón. Los maquinistas y fogoneros en el vientre del barco hacían esfuerzos sobrehumanos. Se habían atado con gruesas sogas para que los bruscos movimientos del barco no los lanzara hacia los fauces abiertas de las calderas. Por fin llegaron al centro del tifón. ¡Qué espectáculo se les ofreció ahí! Sobre la superficie del mar, liso como un espejo, la propia fuerza del huracán barría las olas. Bailaba un ser gigantesco. Se sostenía sobre una pata, se ensanchaba por arriba y parecía realmente un trompo del tamaño de una montaña. Daba vueltas con tal rapidez que no se podían distinguir los detalles.
Un sum sum.